Les voy a suplicar, hermanos, que por favor me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Números y vamos a leer en el capítulo 13, Gloria a Cristo Jesús, y versículo 30 y 31 para la honra y la gloria de Dios. Números capítulo 13, versículo 30 y 31. Gloria al Señor. Y también, ¿verdad? Dios bendiga a Yolanda, que cumple años. ¿Qué deseamos para ella? Que Dios, ¿verdad?, la bendiga y le siga concediendo más años. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, porque más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Gloria al Señor. Así, hermanos, pueden tomar su lugar dándole la honra y la gloria al Señor Jesús. Este mensaje, hermanos, viene siendo la segunda parte de lo que se enseñó, ¿verdad?, el viernes. Y, hermanos, andábamos hablando, hermanos, el viernes acerca de, ¿verdad?, el tema en general es poseyendo la promesa. Pero la primera parte del viernes andábamos hablando, hermanos, de el pueblo del Señor que salió de Egipto al desierto, ¿verdad? Y cómo ellos, hermanos, no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su mentalidad. Porque aunque ellos habían salido, hermanos, de Egipto, de la esclavitud, ellos seguían pensando, hermanos, como esclavos. Y era la razón por la cual ellos decían, regresémonos a Egipto, ¿verdad? Y querían regresar, hermanos, a volver a ser esclavos. No creían, hermanos, en el poder de Dios, en las promesas de Dios, aunque ellos miraron milagros. Y es una de las cosas, hermanos, que en veces pensamos, ¿verdad?, de que si nosotros miramos milagros, que eso va a aumentar nuestra fe. Y creo que hasta cierto punto, hermanos, puede ayudarnos. Pero no nos va, hermanos, a aumentar la fe de tal manera, hermanos, que creamos en Dios, ¿verdad?, en todo por causa de los milagros. Porque en el tiempo de Jesús, muchos vieron milagros. ¿Y cuántos siguieron al Señor Jesucristo por causa de eso? Cuando llegó el momento, hermanos, en donde lo crucificaron, todos lo abandonaron. El pueblo de Israel miró los milagros, hermanos, y aún así dice la palabra de Dios que no pudieron creer, ¿verdad?, de que el Señor los iba a introducir a la tierra prometida. Entonces miramos de que aunque ellos salieron, hermanos, de la esclavitud, la mentalidad, hermanos, nunca cambió. Y fue la razón por la cual, hermanos, ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, el proceso del pueblo de Israel para poder y poseer la tierra prometida. Miramos, hermanos, qué era lo que se oponía, hermanos, para que el pueblo no pudiera entrar. Y a través, hermanos, de este capítulo miramos que mandaron espías y estos espías trajeron, hermanos, un reporte que afectó a todo el pueblo, porque la mayoría de ellos trajeron un reporte negativo. Y vamos a mirar, hermanos, qué es lo que ellos, ¿verdad?, lo que ellos dijeron. Vamos a leer, hermanos, en Números capítulo 13, versículo 28. Este es el reporte, hermanos, del pueblo que trajeron, que era un mensaje negativo. Y dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos ahí los hijos de Anac. Aquí primeramente ellos están observando, hermanos, los obstáculos, las adversidades, lo que causó temor en ellos. Y lo primero que miramos, hermanos, es de que ellos mencionan de que el pueblo, ¿verdad?,
de aquella tierra es más fuerte que ellos. Entonces, ¿qué fue lo que observaron, hermanos, para que ellos dijeran, ellos son más fuertes que nosotros? Yo creo, hermanos, y vamos a mirarlo más adelante, que ellos posiblemente estaban más grandes físicamente. Y no estoy hablando de los gigantes, eso es aparte de los gigantes. Yo creo que ellos los miraban y dijeron, no, estos hombres son hombres de guerra, son hombres fuertes. Nosotros no podemos ir en contra de ellos. Yo me acuerdo, hermanos, porque yo de niño, yo siempre fui, ¿verdad?, chaparrito. y no sé por qué mis amigos, ¿verdad?, les gustaba verme pelear. Y en veces inventaban cosas, hermanos, nomás para verme pelear y decían, aquel está, ¿verdad?, hablando de ti. Y uno, hermanos, ¿verdad?, para no mirarse mal, pues decía, pues vamos. Y en veces, hermanos, que las personas, ¿verdad?, aquellos niños estaban más grandes. Y los miraba yo y yo decía, no, esos golpes sí me van a doler, está más fuerte que yo, ¿verdad? Pero uno, hermanos, por no verse mal, pues decía, pues vamos. Y yo creo que de la misma manera ellos vieron a aquellos hombres y dijeron, no, estos hombres son hombres fuertes, hombres guerreros. Nosotros no podemos ir en contra de ellos. Y fue lo primero que miraron, que era, hermanos, un pueblo más fuerte que ellos. Después, dice la palabra de Dios, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y cuando habla, hermanos, de que eran ciudades fuertes, está hablando de que eran ciudades fortalecidas. En otras palabras, que tenían baluartes. ¿Por qué causa, hermanos, una ciudad tuviera baluartes? Porque, ¿verdad?, son ciudades, hermanos, que se defienden de los ataques del enemigo. Thank you, brother. Quiere decir, hermanos, que en esa tierra constantemente, hermanos, había batallas. Y por esa razón, hermanos, había, ¿verdad?, ciudades fortalecidas. En otras palabras, estaban amuralladas, tenían baluartes. Y luego dice la palabra de Dios, y también vimos ahí los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran los gigantes, hermanos. De ahí venían los gigantes. Entonces ellos están mirando un pueblo más fuerte que nosotros, ciudades amuralladas y gigantes. Y luego ellos continuaron, hermanos, en el versículo 31 y 33, y dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vitupearon entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces miramos, hermanos, de que una vez más ellos miraban a los moradores de aquella tierra y decían de que ellos eran más fuertes. Miraban a sus enemigos más fuertes. La pregunta sería esto, hermanos. ¿Era cierto que eran más fuertes que ellos? Sí, sí eran más fuertes que ellos. Y yo he hablado, hermanos, andaba yo diciendo el viernes de que la mayoría de las veces el Señor los ponía en guerra, en situaciones imposibles, en donde ellos no podían vencer, para que ellos aprendieran a depender no de sus propias fuerzas, pero en Dios. Y así de la misma manera, hermanos, nosotros muchas veces el Señor nos pone en situaciones imposibles. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra fe solamente esté en el Señor Jesucristo. Para que cuando nosotros obtengamos aquella victoria, la honra y la gloria sea para Dios. Para que nadie, hermanos, se pueda vanagloriar, sino que todos le demos la honra y la gloria al Señor Jesús. Lo siguiente que miramos, hermanos, que ellos dijeron, era de que la tierra, hermanos,
era tierra que traga a sus moradores. ¿Qué quiere decir esta expresión, hermanos? ¿Qué quiere decir que la tierra es tierra que traga a sus moradores? Esa expresión, hermanos, es una expresión que se usa para indicar de que en aquella tierra hay mucha violencia y mucha guerra. Por tanto, los que viven ahí, los que moran ahí, van a ser consumidos, hermanos, por habitar en esa tierra por causa de los conflictos que hay en aquella nación. En otras palabras, que era muy difícil, hermanos, de vivir o sobrevivir en aquella tierra a causa del conflicto que había, hermanos, ¿verdad? Mucho conflicto entre las mismas ciudades o naciones, había guerra entre ellos, y es por eso que había muchas ciudades fortalecidas. Quiere decir que muchos de los moradores, hermanos, ¿verdad? Vecinos y tribus, eran guerreros. Eran personas, hermanos, que estaban acostumbrados a la guerra. Y cuando ellos miraron aquello, dijeron, no, esta tierra, ¿verdad?, va a consumir, va a tragar a los moradores. ¿Quién va a poder sobrevivir viviendo en medio de la guerra? Y yo creo que nosotros hemos visto, ¿verdad?, en las noticias, hermanos, en el oriente, cuando hay guerras, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente inocente muere. Muchos niños mueren. Y muchos no sobreviven, hermano, la guerra. Y eso es lo que ellos estaban tratando de decir. Estaban diciendo, oh, nosotros no vamos a poder sobrevivir ahí. Hay mucho conflicto. Amén. Luego lo que miramos, hermanos, que lo que ellos dijeron, miramos en el versículo 32, al final, que dice, son hombres de grande estatura. Y aquí no está hablando de los gigantes, hermanos. En el siguiente versículo habla acerca de los gigantes. Aquí está hablando de aquellos que no eran gigantes, pero que de todos modos estaban altos y fuertes. Y dice, no, nosotros, ¿verdad?, por decir, comparados a ellos, nosotros somos chaparritos. ¿Verdad? En veces, ¿verdad?, cuando uno pelea contra alguien que es más alto, pues tiene una desventaja. Y ellos están diciendo, ellos son hombres de grande estatura. Y finalmente en el versículo 33 dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Entonces miramos, hermanos, que aparte de eso, dijeron, no, ahí hay gigantes en aquella tierra. Ellos eran conocidos, ¿verdad?, esta raza de gigantes como los hijos de Anac. Y dijeron, ahí vive gigantes, y de por sí, ¿verdad?, no pensamos que podemos ir en contra de hombres más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros ahora, en contra de los gigantes. Esto es imposible, ¿verdad? Y luego, hermanos, finalmente, la perspectiva que ellos tenían. Ellos dijeron, éramos nosotros como langostas en nuestro parecer. En otras palabras, ellos estaban diciendo, la manera que nosotros miramos la cosa, nosotros somos como langostas. Somos como insectos delante de ellos. Esta era la perspectiva que ellos tenían, ¿verdad? Pero hay algo interesante, hermanos, en lo que ellos dijeron cuando dijeron que la tierra es tierra que devora a sus moradores. Porque en realidad, hermanos, había una cierta verdad en eso. Que la tierra traga a sus moradores en cuanto a ellos. Porque todos los que trataban de entrar, hermanos, sin fe, iban a morir en el proceso. La única manera de poder entrar en esa tierra, hermanos, era confiando en Dios, poniendo toda su confianza en el Señor. Cualquier persona que trate de entrar a aquella tierra, hermanos, sin fe, en sus propias fuerzas, va a morir. Va a morir. Y así es también, hermanos, nuestro caminar en el Señor. Hablaba yo, hermanos, de que el desierto, ¿verdad?, representa el lugar de prueba, pero también el lugar de transformación.
Y lo que el Señor estaba tratando de hacer, hermanos, es de que ellos aprendieran a mirar en el Señor como su proveedor, como su protector, como su sanador, como aquel que los va a introducir en la tierra prometida. Quería, hermanos, ayudarlos a ellos a que quitaran la vista, hermanos, de sus propias fuerzas y de sus propias habilidades. Porque cuando nosotros tratamos de hacer eso, le robamos la honra y la gloria al Señor cuando nosotros alcanzamos algo por la gracia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, dependemos de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias habilidades, de repente nos encontramos con situaciones que son imposibles. Pero el Señor, hermanos, hacía esto al propósito. Cuando sacó al pueblo de Israel, hermanos, ¿hasta dónde los llevó? Los llevó, hermanos, hasta el Mar Rojo. Y cuando vino, hermanos, Egipto, cuando vino Faraón con sus ejércitos, ellos se encontraban atrapados. No había ningún lugar a donde ellos se podían hacer. Estaban atrapados entre en medio del mar y el pueblo de Egipto. Los puso, hermanos, en una situación imposible. ¿Para qué? Para que Dios pudiera manifestar su gloria, su poder. Y a través de ello, hermanos, ayudarlos a entender de que ellos dependían completamente de Dios. Y es por eso que a mí me admira cuando en Hebreos capítulo 3, hermanos, nos habla de que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hombres que vieron, hermanos, las plagas, el poder de Dios y el Mar Rojo abrirse, el maná descender del cielo, la roca que los seguía, que les daba agua. Hermanos, la columna de fuego de noche y la nube que los seguía de día, que estaba con ellos. Y aún así, hermanos, ellos no pudieron creer en el Señor, de que el Señor los iba a ayudar a que ellos pudieran entrar y derrotar a sus enemigos. No pudieron salir de una mentalidad, hermanos, de esclavitud, que provocó, hermanos, que ellos quedaran sus cuerpos postrados en el desierto. Ahora, miramos, hermanos, que cuando ellos vieron todas estas adversidades, produció algo en ellos. ¿Qué era? El temor. Tuvieron temor, hermanos, de las circunstancias. Dijeron, no podemos. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando permitimos que el temor entre en nosotros? El temor, hermanos, magnifica el peligro. Miramos el peligro, pero cuando hay miedo, hermanos, es mucho más grande. Hermanos, ¿ustedes han visto cuando una persona le tiene miedo a los perros? Y de repente viene un perrito chiquito y lo empieza a hacer correr. Y otro lo está mirando y se está riendo y está diciendo, pero es un perrito, pero para el otro es un perrote, ¿verdad? Pero ese miedo, hermanos, ese miedo, ¿qué es lo que hace? Hace de que el peligro se vea mucho más grande de lo que realmente es. Y eso es lo que estaba pasando con ellos cuando dijeron, es que nosotros somos como langostas. Ellos, hermanos, en eso estaban exagerando. ¿Por qué? Por causa del temor. Y cuando nosotros, hermanos, permitimos que el temor entre, distorsiona nuestra perspectiva. No podemos mirar las cosas con claridad. Las miramos, hermanos, de una manera completamente diferente de lo que Dios lo está mirando. Y es por eso que muchas veces le tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdame a ver esto de la manera que usted lo ve. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no miramos las cosas de la manera que Dios las mira. Y especialmente, hermanos, si entra el temor, hacemos las cosas mucho más grandes, ¿verdad? De lo que realmente es. Lo segundo que hace el temor, hermanos, es que minimiza las promesas de Dios. Ellos tenían que ir, hermanos, para traer un buen reporte, para confirmar lo que Dios había hablado, que era una tierra que fluye leche y miel.
para motivarlos y decir, hey, ¿sabes qué? Es buena tierra, vamos, porque Dios está con nosotros y Dios va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. Vamos por lo que Dios ya prometió. Pero hermanos, cuando ellos empezaron, cuando permitieron el temor entrar, de repente estas cosas no importaban. Es que los hombres son más fuertes, son guerreros, hay ciudades fuertes, hay gigantes, tierra que ¿verdad? Se traga a los moradores. De repente, hermanos, ellos ya no estaban enfocados en la promesa de Dios. Esta era una promesa de parte de Dios que el Señor les quería dar, pero ellos tenían que obtenerlo por medio de la fe, por medio de la obediencia. Y había llegado el momento, hermanos, en donde ellos dijeron, no, la adversidad hablaba mucho más fuerte que la promesa de Dios. Y muchas veces así también nos puede suceder en nuestra vida, hermanos. Nos podemos enfocar más en la adversidad que lo que Dios ya habló, de lo que Dios ya dijo en nuestra vida. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y lo tercero que hace, hermanos, el temor, es de que convierte un desafío en una imposibilidad. Porque nosotros, hermanos, debemos siempre de estar preparados como para poder, hermanos, irnos en contra de todo desafío que viene delante de nosotros. ¿Por qué? Para probar, hermanos, de que no hay nada que puede parar al pueblo de Dios cuando Dios está con nosotros. Si se encuentra, hermanos, un gran mar, ahí Dios abre camino. Si nos encontramos enfrente, hermanos, de un río, también ahí Dios puede abrir camino. Cuando llegamos, hermanos, a un punto en donde sentimos que ya no podemos caminar más, en medio de eso, Dios abre camino. Pero tenemos que creer que Dios abre camino. Si no, de repente, oh Señor, hasta aquí puedo llegar porque, como tú ves, ya no puedo caminar más. En vez de clamar al Señor y decirle al Señor, Señor, abra las aguas para que yo pueda seguir caminando hacia adelante. No, miramos nuestra situación y decimos, imposible. Pero decimos imposible, hermanos, a nuestro parecer, pero cuando miramos las cosas de la perspectiva de Dios, no hay imposible. No hay imposible. Sino que de repente, hermanos, empezamos a decirle al Señor, Señor, ¿y aquí qué quieres que haga, Señor? Porque reconozco que no es una imposibilidad. Señor, dame tu guianza, dame tu dirección, Señor. ¿Verdad? Pero miramos, hermanos, que el temor convierte un desafío en una imposibilidad. Gloria a Cristo Jesús. Pero cuando miramos, hermanos, a Caleb y a Josué, en el versículo, ¿verdad? Que empezamos nosotros en el versículo 30, ¿verdad? Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, los dos estaban viendo la misma situación. Era la misma tierra que vieron, los mismos gigantes. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia, hermanos, era de que ellos tenían un espíritu diferente. No tenían el mismo espíritu, hermanos, de temor que había entrado en ellos, porque todos los demás que tuvieron temor estaban viendo todo, hermanos, por medio de su propia perspectiva, diciendo, nosotros no podemos. Y era una realidad. Ellos de sus propias fuerzas no podían. Pero Caleb y Josué miraron hacia Dios y dijeron que Dios
¿verdad? Se había agradado de ellos y que Él iba a entregar a sus enemigos en sus manos y de que ellos, ¿verdad? Hablando de los gigantes, eran pan para ellos. En otras palabras, estaban diciendo, oh, nos los vamos a comer. Ellos son pan para nosotros. Y lo que era, hermanos, era la perspectiva de que ellos habían aprendido a confiar en Dios. Alabado sea su santo nombre. Ahora, lo que estaba, hermanos, entre en medio del pueblo de Israel y la promesa, hermano, la tierra prometida, eran los gigantes. Ellos no se querían enfrentar a esos gigantes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos delante de un gigante y ¿qué pasa? Pues depende de la fe de cada quien, ¿verdad? Depende de la fe de cada quien. De cómo nosotros miramos esa situación. Porque nosotros, hermanos, vamos a tener que enfrentar a los gigantes en nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender a identificar cuáles son esos gigantes. Amén. Entonces vamos, hermanos, a identificar qué puede ser un gigante en nuestra vida. Lo primero, hermanos, un gigante en nuestra vida sería todo aquello que nosotros no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Porque el pueblo de Israel, sin Dios, no pueden vencer a un gigante. Simplemente no se puede, hermanos. ¿Verdad? Y de la misma manera, el Señor los había puesto en una situación imposible para que ellos pusieran toda su confianza en Dios. Y de la misma manera nosotros nos vamos a encontrar en situaciones imposibles para nosotros, pero que son posibles cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Alabado sea su santo nombre. Ahora, los gigantes en nuestra vida siempre, hermanos, nos van a tratar de intimidar para que nosotros seamos desobedientes a la palabra de Dios. ¿Qué es aquello, hermanos, que viene a intimidarnos para no ser obedientes? Porque ellos tenían que ser obedientes para ir y poseer la tierra, pero aquellos gigantes, hermanos, los intimidaron de tal manera que dijeron, nosotros no queremos ir. No queremos enfrentar a aquellos gigantes. Y así también en la vida del cristiano van a venir cosas que nos van a tratar de intimidar para no ser obedientes a lo que Dios ya habló, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Alabado sea su santo nombre. Ahora, la palabra de Dios no nos dice específicamente en la conquista de Canaán, hermanos, exactamente cómo ellos dominaron a los gigantes. Pero tenemos otra historia que sí nos habla un poquito, hermanos, acerca de una cierta batalla, la cual yo creo que todos ya conocemos. Amén. David y Goliat. Miramos, hermanos, de que la palabra de Dios nos habla acerca de los filisteos, de que ellos habían asentado campo y también, hermanos, el pueblo de Israel. Pero dice que salía un gigante, hermanos, que venía y ¿qué es lo que hacía, hermanos? Hermanos, los intimidaba, ¿verdad? Y lo que sucedió, hermanos, es de que vino el temor sobre ellos y Goliat ya los había derrotado, hermanos, no con armas. Los había derrotado con temor. Antes, hermanos, de que iniciara una batalla, antes de que alguien levantara una espada, ya estaban derrotados porque nadie, hermanos, se quería enfrentar a ese gigante. Y yo creo, hermanos, que en cierta manera, si nosotros literalmente nos tuviéramos que enfrentar a un gigante, pues ¿quién va a querer, hermanos? Ahí realmente nuestra fe tiene que estar anclada en el Señor. Amén.
Entonces podemos fácilmente criticarlos, pero si estuviéramos en esa misma situación, ¿quién pudiera decir yo? ¿Verdad? Es fácil decir yo como Pedro, y al final se dio cuenta que no era cierto, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, se trata de la confianza que uno tiene en el Señor. Vamos a mirar, hermanos, en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 24. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El enemigo, hermanos, es lo que siempre va a tratar de hacer. Es tratar, hermanos, de poner temor. Es tratar, hermanos, de paralizarnos a nosotros por medio del temor. Aún, hermanos, cuando alguien está orando por alguien que está endemoniado y el enemigo se trata de manifestar, hermanos, lo único que está haciendo es un teatro. Lo único que está haciendo es tratar de introducir miedo a aquel que está orando. Pero ¿qué es lo que aquella persona, ese espíritu, puede hacer? Nada. Mientras estemos bien con el Señor, no puede hacer nada. Pero si permitimos que el miedo entre, empieza ya a quebrantar nuestra defensa, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, poner nuestra confianza en el Señor de tal manera de que nosotros no tengamos temor del enemigo, porque sabemos en quién estamos confiando. Pero miramos, hermanos, de que el enemigo, esa es su táctica, es el temor siempre. Y la pregunta para nosotros sería, para identificar gigantes en nuestra vida, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, verdad? Hacernos pequeños cuando viene una situación. Sí, que es aquello, hermanos, que no nos permite caminar hacia adelante. Porque eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos no pudieron avanzar más. Aún en la guerra, hermanos, con los filisteos, no había nadie que se atrevía, hermanos, para decir, vamos hacia adelante. Se pusieron o estuvieron en una situación en donde estaban atorados, en donde ya no podían avanzar. Y yo creo que en veces puede suceder eso, hermanos, que llegan situaciones en donde sentimos que ya no podemos caminar más, en donde sentimos, hasta aquí llegué, ya no puedo crecer más, hasta aquí llegué, ya no puedo obtener esto, ya no puedo, eso es mi límite. ¿Verdad? Y nos ponemos limitaciones, hermanos, mentales y físicos. Y decimos, hasta aquí solamente puedo llegar. Y ahí, hermanos, lo más probable es de que se está enfrentando, hermanos, delante de un gigante que le está haciendo ver las cosas de una perspectiva distorsionada. Un gigante es una situación, hermanos, que se mira demasiado grande. Que se mira demasiado grande y que yo no puedo con esa situación. Esta situación, ¿verdad? Hasta aquí llegué. Pero todo temor que produce desobediencia en nuestra vida, eso es un gigante, hermanos. Todo temor en nuestra vida que produce desobediencia, eso es un gigante en nuestra vida. Pero vamos a mirar otras cosas, hermanos, que nos van a ayudar. Gigantes, hermanos, los gigantes en nuestra vida por lo regular se van a encontrar, hermanos, delante de nosotros o en medio de donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces el Señor nos quiere llevar a un cierto lugar y para nosotros poder llegar ahí, lo último que vamos a tener que enfrentar es un gigante. El Señor los quería introducir a la tierra prometida,
Pero ellos no podían caminar más, no podían avanzar, porque ahí estaban los gigantes y ellos decían, no, nosotros no podemos en contra de ellos, ¿verdad? Y es, hermanos, el lugar en donde uno dice, no, hasta aquí llegué, pero es el lugar a donde Dios lo quiere llevar a uno y requiere fe y requiere, hermanos, obediencia. Alabado sea su santo nombre. Entonces, ¿qué es, hermanos? ¿En qué áreas de nuestra vida sentimos que ya no podemos caminar hacia adelante? Dependiendo el cristiano, hermanos, van a ser diferentes cosas. Puede ser el llamado o el propósito de una persona, en donde uno siente un cierto llamado, pero ha venido la adversidad, ha venido la oposición, y de donde de repente uno siente que ya no puede avanzar. Ahí se está enfrentando, hermanos, a un gigante, algo que está deteniendo a uno de que entre en su llamado. Alabado sea su santo nombre. En la familia, en el matrimonio. Hay veces, hermanos, que el enemigo viene para poner pleito. Y parece, hermanos, que las cosas simplemente uno no se puede entender con la otra persona. Y parece que nunca hay paz. Ahí ya se está encontrando con un gigante porque la situación no debe de ser de esa manera. Muchas veces aún el varón, hermanos, puede batallar para tomar el liderazgo, hermanos, en su familia, para dirigir a su familia. Porque aunque cada quien va a dar cuentas, hermanos, por sus propias decisiones, cada varón, hermanos, va a tener que dar cuenta de cómo, hermanos, le dio dirección a su propia familia. Cada varón va a tener que dar cuentas de cómo trató a su esposa, de cómo instruyó a sus hijos. Eso es algo, hermanos, que vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Porque si pensamos, hermanos, que nuestra esposa y nuestros hijos son nuestros, estamos equivocados. El Señor nos los ha dado para guardarlos, para protegerlos. Y no es un trabajo fácil. Es un trabajo en donde necesitamos la dirección de Dios. Señor, ¿y aquí cómo le hago? Señor, mis hijos ya están creciendo y ahora ¿cómo los instruyo? ¿Cómo los ayudo, Señor? Necesitamos la dirección de Dios porque cada situación es diferente. Cada niño tiene un carácter diferente, batalla con algo diferente. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, acudir a Dios. Señor, deme entendimiento, deme revelación, porque no sé qué hacer, Señor. Pero nosotros, hermanos, como varones, tenemos que tomar nuestro lugar como cabeza del hogar e instruir a nuestros hijos, dirigir a la familia, hermanos, para acercarlos más a Dios. Hay veces que nos sentimos atorados, hermanos, en nuestras finanzas. Amén. Sentimos, hermanos, de que no podemos avanzar más. Y es cierto que hay mucha oposición, especialmente, ¿verdad?, para los hispanos, para aquellos que no tienen documentos. Pero ¿saben cuántos hispanos yo he encontrado, hermanos, que tienen su propio negocio? Son muchos, hermanos, que tienen su propio negocio. Y ellos no están diciendo que porque no tienen papeles. Yo conocí, hermanos, a un hermano, ¿verdad?, que también no tenía papeles, trabajaba conmigo en la compañía que yo trabajaba, y aparte de trabajar ahí, tenía su propio negocio de landscaping. Y él, hermanos, estaba prosperando. Podemos nosotros poner excusas o podemos confiar en Dios. Pero hay veces nosotros que tenemos que buscar y decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que me está deteniendo a mí de prosperar? Es algo que yo mismo me he preguntado a mí. Y he tenido que llegar al momento, hermanos, de arrepentirme y decir al Señor: Señor, perdóneme que antes de ser convertido, que aún cuando era yo desde niño, hermanos, desafortunadamente yo aprendí a robar. Y antes de ser convertido, estando en las calles, ¿verdad?, yo robé, hermanos, ¿verdad?, a la gente en las tiendas. Y considero que en veces uno, hermanos, ¿verdad?,
como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, hermanos. Y de todo nosotros tenemos que poner a pensarnos qué es lo que me está afectando y pedirle al Señor perdón. Señor, bendice mi vida, ayúdame a prosperar en esta área de mi vida. ¿Por qué? Porque yo creo en sus promesas, yo creo en su provisión. Pero sin duda, hermanos, que van a llegar temporadas en nuestra vida, en donde nuestra fe va a ser probada. En donde el Señor solamente le dio al pueblo de Israel pan solamente para ese día. No para el día siguiente. Ellos tenían que aprender a depender de Dios día tras día. Por eso dijo el Señor que nos preocupáramos de este día, porque el día de mañana traerá su propio afán. A hoy, a preocuparnos, ¿verdad? De a hoy. Amén. También, hermanos, podemos sentirnos atorados emocionalmente o espiritualmente. Aquellos que han pasado, hermanos, por situaciones dificultosas en su niñez, en su juventud, diferentes tipos de abuso, pueden estar batallando emocionalmente. Pero también, hermanos, espiritualmente puede estar alguien batallando y se siente atorado. Y ahí, hermanos, se encuentra, ¿verdad?, un gigante delante de ellos, porque Dios no quiere, hermanos, encontrarnos atorados. No quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, le digamos al Señor, Señor, pues hasta aquí llegué, no puedo hacer más. No. El Señor quiere, hermanos, que sigamos nosotros, ¿verdad?, peleando en contra y confrontando, ¿verdad?, todo aquello que parece ser un gigante en nuestra vida. Y lo interesante, hermanos, lo interesante es que cada quien va a tener un gigante diferente. Estaba yo en un estudio y me dio curiosidad de que uno dijo, no, pues para mí, ¿verdad?, eso es con lo que yo estoy batallando. Y otro que estaba escuchando dijo, no, amigo, dice, eso está fácil. Dice, con lo que yo estoy batallando es esto. Y yo cuando lo escuché dije, no, pues eso para mí se me hace fácil, ¿verdad? El problema no es de juzgarnos, eso está fácil, eso está fácil. No, el problema es que para aquella persona eso es difícil. Para esta persona eso está difícil. Y no podemos decirle a la otra persona, no, eso está fácil, no, porque cada quien está lidiando con algo diferente. Es por eso, hermanos, que muchas veces, ¿verdad?, cuando se trata de líderes, hermanos, de jóvenes, hay líderes, hermanos, que no saben ayudar a los jóvenes. Viene el joven, hermanos, con su problema y le dice, mira, estoy batallando con eso. Y el líder le dice, eso no es nada, olvídalo. Sigue hacia adelante. Pero el joven no necesita eso, hermanos. El joven se le está cayendo el mundo y necesita que uno lo alcance a entender. Y decirle, hey, ¿sabes qué? Yo sé que se te hace difícil, pero vamos a confiar en el Señor. Es más, vamos a orar juntos y en el nombre del Señor vamos a salir adelante. Eso es lo que necesita motivación, necesita, ¿verdad?, que alguien esté ahí para ayudarlo, para decirle, no te preocupes, esto no te va a consumir. Esto no va a ser el fin de tu vida, tú lo vas a lograr a vencer. Eso es lo que necesita el joven. Y muchas veces, hermanos, los jóvenes no tienen, ¿verdad?, esa confianza porque no saben, ¿verdad?, cómo, hermanos, dirigirlos, cómo hablarles. Yo me acuerdo, hermanos, cuando fui a un evento especial, hermanos, en San Bernardino, y llevé a mis hijos para que oraran por ellos, hermanos. Y era un jovencito, hermanos, de color. Y, hermanos, este jovencito, la atención que le puso a los niños, la paciencia que les tenía, como que si estuviera escuchando a un adulto, toda la atención y hablándoles a ellos sinceramente y al final orando por ellos, y se tardó un buen tiempo escuchándolos y orando por ellos. Y yo decía, hasta yo mismo, hermano, decía en mi mente, no, pues se está tardando ya. Pero ahí miramos, hermanos, el amor que él tenía hacia los niños, que no los hacía de menos. No los miraba como, eso no es nada, luego, ¿verdad?, que crezcas entonces vas a tener verdaderos problemas. No, les dio, hermano, la atención necesaria, el amor necesario en ese momento.
que hasta yo mismo quedé admirado. Señor, ayúdame, porque tengo algo que aprender ahí. Pero hermanos, nosotros, ¿verdad? Necesitamos sabiduría de parte de Dios. Muchas veces confiamos en nuestra propia habilidad, en nuestra propia inteligencia y no le decimos al Señor, Señor, esto me parece bien, pero si usted tiene algo mejor, Señor, déme dirección, déme inteligencia, Señor. Y el Señor, hermanos, cuando nosotros clamamos, ¿verdad? El Señor se manifiesta. Otra de las cosas que puede parecer un gigante en nuestra vida, hermanos, es cuando nosotros batallamos para orar o para estudiar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, de verdad, y ni pregunto porque sé que sucede. Yo sé que han habido temporadas en mi propia vida en donde yo he batallado con mi vida de oración y la lectura de la palabra. Es algo que sucede, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros en esos momentos tenemos que, ¿verdad?, ser sinceros con el Señor. Yo le he dicho, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Si yo me deleitaba en tu palabra y ahora, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no lo entiendo, pero una cosa sí sé, que yo no quiero estar así. Y uno, hermano, se empieza a pelear y empieza a decirle al Señor, Señor, ayúdame. Pero tenemos que ser sinceros nosotros con Dios, con lo que está pasando con nosotros. Muchas veces decimos, bueno, no sé, simplemente se me hace aburrido y ahí lo deja. Pero cuando entendemos que es un problema espiritual, hermanos, no tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo no sé qué está pasando, pero esta no es la persona que yo quiero ser. Yo quiero ser una persona que se deleita en tu palabra. Yo quiero ser una persona que confía en tu palabra, Señor. Ayúdame. Señor, ya no encuentro deleite en la oración, no sé qué me está pasando, pero yo sé que usted me puede librar, yo sé que usted me puede enseñar qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que me está atacando. Nosotros tenemos que aprender a ser sinceros con Dios, hermanos. Tenemos que clamarle y decirle, ayúdame. Ayúdame, aún cuando uno siente, hermanos, que la pasión se está yendo, Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Porque ni yo mismo lo entiendo, Señor. Y cuando nosotros, hermanos, aprendemos a hablar así con el Señor, hermanos, por causa de esa sinceridad viene y nos empieza a ministrar y nos empieza a hablar y nos empieza a demostrar qué es lo que está pasando. Hay veces que el Señor, hermano, le da sueños a uno. Antes de orar, Señor, muéstrame qué es lo que me está estorbando. Muéstrame, Señor, o muéstrale a aquella persona qué es lo que le está estorbando. Hermanos, les garantizo que el Señor muestra. El Señor muestra. La pregunta es, ¿cuánta hambre tenemos de conocer? Porque hay una diferencia, hermanos, entre me gustaría saber y necesito saber. Me gustaría sería, Señor, pues si tú quieres, ¿verdad? Me puedes demostrar si tú quieres. Pero cuando hay una necesidad, Señor, yo te ruego, yo te pido, Señor, que usted me muestre qué es lo que está pasando, porque yo no quiero ser así, Señor. Yo quiero sobrepasar esta circunstancia. Yo quiero vencer este gigante en mi vida. Yo necesito revelación. Yo necesito entendimiento. Yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida, porque yo no voy a estar parado. Yo no voy a detenerme. Yo voy a caminar hacia la promesa. Y necesitamos, hermanos, tener esa hambre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros, hermanos, aprendemos, ¿verdad?, a detectar cuál es nuestro gigante, qué es lo que nos está deteniendo de seguir caminando, ahora nosotros tenemos que aprender, hermanos, cómo vencer al gigante. Porque una cosa es detectar al gigante, otra cosa es, hermanos, saber cómo vencer a los gigantes. Amén. Ayer estaba yo teniendo un estudio bíblico con mis hijos
Y les hice ciertas preguntas, hermanos, y me contestaron, ¿verdad? Bien, de una forma bíblica. Pero después les dije, ¿y ahora cómo se aplica esto en tu vida? Contestaste bien, pero ahora ¿cómo se mira prácticamente? De una manera práctica. Y no pudieron contestar. Y me quedé pensando, hermanos, dije, qué interesante. ¿Será de que nosotros como hijos de Dios conocemos las historias, sabemos cómo contestar ciertas cosas, pero ¿será posible que a lo mejor no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida? ¿Será de que habrá cosas en donde no sabemos exactamente cómo ponerlo en práctica? Tenemos la respuesta, sabemos qué contestar, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo se mira en nuestra vida diaria? Porque fíjense, hermanos, que aquel, ¿verdad?, que batalla para orar. Hermanos, muchas veces si nos ponemos a pensar de una manera así simple, sencillo, hermanos, muchas veces uno empieza a leer libros, ¿verdad?, para saber, oye, aquí qué y aquí cómo le hago, ¿verdad? Y muchas veces la respuesta es sencilla, que no ponemos en práctica lo que conocemos. Nos queremos llenar, hermanos, de entendimiento, de sabiduría, de revelación divina. Pero lo que Dios quiere es ponerlo en práctica. ¿De qué sirve, hermanos, de que tengamos revelación divina y no ponemos aquello en práctica? ¿De qué sirve, hermanos, tener tanto conocimiento y no ponerlo en práctica? Por eso el mismo, la palabra de Dios dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que ¿qué? Tendréis más condenación. ¿Por qué? Porque entre más entendemos y conocemos, más responsabilidad tenemos. Más responsabilidad tenemos. Entonces no se trata, hermanos, de quién sabe más, se trata de quién pone en práctica lo que sabe. Y lo que me estoy dando cuenta, digo yo, a lo mejor será, dije yo, a lo mejor será de que los hermanos no tienen una manera práctica de cómo vencer en aquella área de su vida. Es posible, ¿verdad?, de que a lo mejor alguien no sabe qué hacer en una situación. Porque si miramos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hermanos, en su jornada, el Señor los quería llevar de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de guerrero. Y todos los que tenían, hermanos, toda esa generación, la primera generación que tenían una mentalidad, hermanos, de esclavo, tuvo que morir. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Y eso representa el viejo hombre, el hombre que tiene una mentalidad de esclavo. Y el Señor está diciendo, yo no quiero una mentalidad de esclavo. Todo aquel que va a poseer las promesas tiene que ser un guerrero espiritual. Tiene que ser un conquistador, tiene que ser aquel que está dispuesto a entrar en guerra espiritual. Y hay muchos hermanos que no quieren entrar en guerra espiritual, no quieren tomar su lugar en el campo de la batalla. No quieren orar ni ayunar porque dicen, no, entonces el enemigo se levanta duro en contra de mí. Y no entienden, hermanos, que el enemigo ya los tiene dominados. Mientras no quieran entrar en guerra espiritual, no quieran ayunar, no quieran orar, el enemigo ya los tiene dominados. Se requiere, hermanos, que se levanten en el nombre de Cristo Jesús y decirle al enemigo, ¿sabes qué? Tú ya no me vas a golpear. ¿Sabes qué? Ya no me vas a tener arrinconado en la esquina. ¿Sabes qué? Ya no me vas a detener de caminar hacia adelante. Hay quienes les tienen más miedo al diablo que al Señor. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, con Goliat? El pueblo de Israel miraban, hermanos, al gigante y decían, no, el gigante en comparación a mí está grande. Pero luego vino David, hermanos, un jovencito. Y cuando escuchó, hermanos, al gigante, ¿qué dijo? Se molestó y dijo, ¿y quién es este incircunciso que viene a provocar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos?
¿Quién es? Él no dijo, mira qué tan alto está, mira qué tan fuerte está. Él no dijo esas cosas. Él dijo, ¿quién es este? ¿Qué se cree? Está provocando al pueblo de Dios. Él sabía quién era. Él era hijo de Dios. Y en veces el pueblo no sabe quién es. En veces el pueblo no conoce la autoridad que tiene. El diablo, ¿verdad?, tiene más miedo de uno, pero nosotros temblando. Porque no queremos entrar en guerra espiritual, no queremos. Pero la realidad es de que David, cuando miró a aquel gigante, no lo comparó, hermanos, a su estatura. Lo comparó a la grandeza de Dios. Y dijo, oh, este gigante no es nada para Dios. Él no dijo, este gigante no es nada para mí. No, él dijo, este gigante no es nada para Dios. Él miró a Dios y lo miró a Dios como el verdadero gigante. Yo sé quién camina conmigo. Yo sé quién está conmigo. Pero ahora, hermanos, el problema es, ¿cómo es que nosotros derrotamos, hermanos, a los gigantes? ¿Cómo le hacemos para ya no estar dando vueltas en el desierto y poder entrar, hermanos, en las promesas que Dios nos ha dado? Gloria a Cristo Jesús. Y lo primero, hermanos, en la manera en que nosotros vencemos a los gigantes empieza con la renovación de nuestra mente. Ahí es en donde comienza todo. Porque el pueblo de Israel, hermanos, toda aquella generación tenía que morir. Dios no pudo hacer nada con aquellos que tenían una mentalidad de esclavos, que decían, vamos a regresarnos a Egipto. Vamos a regresar a la esclavitud. Vamos a regresarnos para atrás. Dios no podía hacer nada con ellos. Tenía que morir toda aquella generación que representa el viejo yo. Y se tiene que levantar, ¿verdad?, un nuevo espíritu, una mente renovada con la palabra de Dios. Uno que aprende a confiar en el Señor para decir, vamos, ¿qué más podemos nosotros que ellos? Porque Dios está con nosotros. Y el problema es de que muchas veces, hermanos, el Hijo de Dios no ha entendido quiénes somos nosotros en Cristo. Por eso David dijo, ¿quién es este hombre incircunciso? No le importó la estatura, de dónde viniera, no le importaba cuántas batallas había ganado, no le importaba nada de eso. Lo que le importaba era de que no tenía un pacto con Dios. Fue lo primero que dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este varón que no tiene pacto con Dios, que viene a provocar al pueblo de Dios? Y basado en eso, hermanos, él tuvo, ¿verdad?, la valentía para enfrentarse y decir, no va a venir cualquier persona a intimidar al pueblo de Dios. No va a venir cualquiera que se crea un gigante. No va a venir nadie para venir a intimidarnos a nosotros. Porque nosotros tenemos Dios. Nosotros tenemos Padre. Tenemos quien responde por nosotros. Y el problema es ese, hermanos, que muchas veces, ¿cómo nos estamos identificando? Les aseguro, hermanos, que hay muchos que se identifican con las fallas del pasado. ¿Cuántos errores, hermanos, nosotros no hemos cometido? Y hay errores, hermanos, en nuestras vidas que son grandes. Y hay cosas, hermanos, que son difíciles de olvidar, difíciles hasta aún para perdonarnos a nosotros mismos. Y nos miramos, hermanos, como aquella persona que falló. Y no nos podemos mirar, hermanos, como lo que el Señor dice, una nueva criatura. Aquí, lo viejo ya pasó. Ya murió. Somos una nueva creación. Nuestros errores no nos identifican a nosotros. Pero viene el enemigo y ¿qué dice? Acuérdate que hiciste eso. Acuérdate, tú siempre fallas de esta manera. Y el enemigo viene y te acuerda, o sea, te hace que nos recordemos, hermanos, de nuestros errores. Esa es la voz del enemigo. Tú eres esto, tú eres lo otro, nunca vas a cambiar.
Esa es la voz del enemigo, hermanos. Especialmente cuando se usan las palabras nunca y siempre. Cuidado, porque ese es el enemigo. Nunca vas a cambiar. Siempre vas a hacer este pecado. Siempre vas a ser así. La voz del enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a identificar, hermanos, esa voz y decirle: oh, diablo mentiroso. A mí el Señor me ha convertido en una nueva criatura. Yo ya no me identifico con los errores de mi pasado. Pero hay muchos hermanos que todavía están conectados al pasado, conectados a sus errores. Y dicen: no puedo porque esto me sucedió. No puedo porque esto sucedió cuando lo intenté. Y hermanos, tenemos tanto miedo a cometer errores que no entendemos que es la manera, hermanos, de la vida. Cuando uno aprende a caminar, ¿cuántas veces se cae? Y ya cuando aprendió a caminar, ¿cuántas veces se cae? Se sigue cayendo de vez en cuando, ¿verdad? Cuando no mira uno por dónde va caminando, se sigue cayendo. ¿Y qué pasa? Se queda ahí en el suelo, ¿verdad que no? Se vuelve a parar, hermanos. Y así es. En todo lo que nosotros hacemos, nunca lo vamos a agarrar a la primera vez. El que quiera aprender un instrumento, no lo intenta, hermanos, por una semana y dice: no puedo. Porque es ilógico, ¿verdad? Se requiere dedicación. Hasta que sus dedos, ¿verdad?, se vayan disciplinando y vaya uno aprendiendo. Y en todo lo que nosotros hagamos, siempre va a haber errores. Y Dios sabe eso de nosotros. Por eso, hermanos, no es de que Dios esté buscando perfección. Él lo que está buscando es que estemos dispuestos, hermanos. Que estemos dispuestos a pelear en contra del pecado en nuestra vida. Que estemos dispuestos a seguirlo aunque nos cueste la vida. Que estemos dispuestos, hermanos, a sufrir por su nombre. Eso es lo que está buscando, porque Dios puede trabajar con alguien que está dispuesto. Pero ustedes han tratado de ayudar a alguien que no se quiere ayudar a sí mismo. Es frustrante, hermanos. Es frustrante porque en veces uno desea más ayudarlo, levantarlo, ¿verdad? Y aquella persona no quiere y es una frustración. ¿Por qué? Porque uno desea ayudarlo más que lo que la persona quiere la ayuda. Pero nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿qué errores a hoy en día todavía nos sigue definiendo? ¿Qué errores del pasado todavía están aquí que no se han ido? Porque el enemigo siempre va a tratar de usar, hermanos, la culpabilidad y la vergüenza, la condenación. ¿O qué, hermanos? No sé cómo se dicen labels, pero no sé qué apodos o qué nombres personas han hablado sobre usted y uno las ha aceptado. Por ejemplo, que un niño, ¿verdad?, vaya creciendo y sus padres le digan: no, ¿por qué eres menso? ¿Y por qué eres menso? Y en veces ese niño, hermanos, lo acepta cuando empieza a cometer errores, que dice: oh, es que soy torpe, es que soy menso. Y eso le afecta, hermanos. Y en veces aceptamos aquello y nos identificamos de esa manera. Viene el enemigo y dice: es que tú no puedes. Y el enemigo usa personas, hermanos. Viene otra persona y dice: es que nunca vas a poder. Siempre lo has intentado y nunca has podido. Y desde el momento, hermanos, que uno está de acuerdo con aquella mentira, el enemigo ya te enganchó. En el momento que uno diga: es cierto, siempre lo he intentado y no puedo, de repente se pone en un estado donde dices que no puedo, y no puedo, y no puedo. Y es que el enemigo ya lo tiene atado. Desde el momento que uno confiesa aquella mentira, ya está atado, hermanos. La pregunta que nos debemos de hacer, hermanos: ¿qué parte del viejo yo, del viejo hombre, todavía no ha muerto?
¿Qué es aquello en nuestra vida, hermanos, que todavía tiene vida, que tiene que estar crucificado, que tiene que estar muerto? Porque aquello, hermanos, está tomando identidad en nuestra vida. Y la manera que nosotros peleamos en contra de esto, hermanos, es con la palabra de Dios. Para el que toma notas, estos son versículos, hermanos, para meditar. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice de la manera siguiente. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud, dependiendo de su traducción, ¿verdad? El espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, hey, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud al pecado. No han recibido un espíritu de esclavitud para que volvamos a estar en temor. Dice, hemos recibido el espíritu de adopción. En otras palabras, hemos recibido sonship, hemos recibido, ¿verdad? Hemos llegado a ser hijos de Dios. Tenemos un Padre quien responde por nosotros. Y aquí, hermanos, es en donde nosotros, ¿verdad? Debemos de meditar en esto. Yo no soy un esclavo al pecado. Yo he sido libertado por la sangre de Cristo. Yo no soy un huérfano. Yo tengo Padre Celestial. Yo soy un hijo de Dios. De tal manera que cuando el enemigo quiera venir, hermanos, nosotros tenemos que recordarle al enemigo, ¿sabes quién soy yo? Yo soy hijo del Dios Altísimo. Así como David decía, ¿y quién es este que viene a provocar al pueblo de Dios? Cuando nosotros aprendemos quiénes somos, hermanos, eso empieza a transformar no solamente la mentalidad, sino la manera en que nosotros nos comportamos. Otro versículo, hermanos, muy favorito mío, que yo creo que ya muchos conocen, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gloria a Cristo Jesús. Y dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el Señor nos va renovando de día en día. En el Señor todas las cosas son nuevas. Por eso dice que sus misericordias son nuevas a cada mañana. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios no permanece enojado. No es como nosotros que podemos estar enojados, hermanos, toda una semana y no se nos quita. No, dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana. A lo mejor el Señor se puede molestar, se puede enojar, pero no permanece enojado. Podemos nosotros venir ante Él y decirle al Señor, Señor, perdóname. Y el Señor nos va a perdonar. Alabado sea su santo nombre. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? ¿Saben, hermanos, qué tan importante es de que nosotros confesemos de que somos nueva criatura? Es importante, hermanos, lo tenemos que confesar, porque entre más lo declaramos, entre más, hermanos, lo declaramos en oración, entre más lo decimos, hermanos, es algo que entra a lo profundo de nuestro corazón. Y lo he encontrado tan efectivo aún cuando viene el enemigo con tentación. A mí me gusta declarar la palabra de Dios, hermanos, porque he encontrado que es tan efectivo para que esa voz y esos pensamientos se vayan en el nombre de Cristo Jesús.
Por eso el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues úsala. Y el Señor nos ha dejado su palabra, una espada poderosa. Tenemos una espada y el Señor nos enseña cómo usarlo. Que cuando vino Satanás, el Señor lo primero que le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí el Señor nos estaba enseñando cómo usar la palabra cuando el enemigo viene con pensamientos malos, con sentimientos. Hermanos, ¿sabían que también el enemigo puede influenciar nuestros sentimientos? Tenemos que tener cuidado, porque también el enemigo puede influenciar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero tenemos que usar la palabra de Dios, como el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y cada vez que contestaba era con la palabra, con la espada. Y así de la misma manera nosotros tenemos que aprender a usar la espada, la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo creo que varios ya se conocen, ¿verdad?, este versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, eso es algo que debemos de declarar todos los días. Y ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Debemos de declarar que Cristo vive en nosotros, hermanos. Debemos de declarar que el viejo hombre ya muerto ha sido crucificado, que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y la razón por la cual Cristo vive en mí es porque el viejo hombre está crucificado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a meditar en esta palabra y empezar a confesarla, a mí me gusta, hermanos, como yo digo, a mí me gusta usar esto, hermanos, en oración. Cuando le estoy dando gracias a Dios, me gusta decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por su obra redentora, porque por medio de eso ahora yo soy un hijo de Dios. Gracias, Señor, porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Gracias porque soy un rey sacerdote en Cristo Jesús. Porque ahora yo soy santo, he sido santificado, he sido justificado. Gracias porque soy un espíritu con el Señor Jesucristo. Y como dice su palabra, que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estamos por encima de toda situación. Estamos encima del enemigo. Que el Señor nos ha delegado autoridad, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que David estaba dispuesto a enfrentarse al gigante, porque él sabía quién era él. Y él, hermanos, no usó lo que todos los demás usaban. Él dijo: yo no puedo caminar con esta armadura. Es más, yo ni necesito espada, porque el Señor en lo privado me ha enseñado cómo usar la honda. Con la honda he derrotado yo osos. He derrotado leones que se han querido comer las ovejas. Y yo le he dicho, hermanos, dando un estudio bíblico, estaba dando yo un estudio y hasta el hermano Efraín estaba hablando conmigo cuando el Señor me dio una visión. Y miré yo, hermanos, a David con muchas ovejas, y miré, hermanos, una oveja que se descarrió a lo lejos. Cuando viene, hermanos, el enemigo no viene por la oveja que está más cerca del pastor. ¿Sabe por cuál va? La que está descarriada, la que está lejos. Y ahí en esa visión yo miré, hermanos, cómo vino el león para comerse aquella oveja. Y vi, hermanos, cómo David agarró su honda y disparó, hermanos, y lo dejó medio muerto.
Y ahí entendí cómo era que él se levantaba en contra del oso y el león. Si no los mataba, hermanos, en la primera, ya estaban medios muertos. Es como tirarle un balazo, hermanos. Y nosotros, el Señor, hermanos, nos va entrenando, posiblemente no de la misma manera que otro. El error que en veces, hermanos, tenemos es pensar que Dios me va a usar de la misma manera que el otro. Es pensar, Dios, ¿verdad? Me va a usar de esta manera o de esta manera. O Señor, yo quiero que usted me use así. No, es más bien, Señor, usted úseme como usted quiere. De la manera que usted me creó y con las habilidades que usted me ha dado, así úseme, Señor. El error es de tratar de ser alguien que nosotros no somos, hermanos. Yo no puedo, hermanos, hacer lo mismo que otro hizo porque no soy aquella persona. Y por eso, hermanos, David fue instruido en lo privado usando la onda. ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros? A cada quien le va a enseñar algo diferente, hermanos. A mí me da risa en veces de cómo los escribas y los fariseos, hermanos, se molestaban tanto, hermanos, de la manera en que Dios o el Señor Jesús hacía las cosas. Les preocupaba más de la manera de cómo lo hacían que la sanidad de las personas. Les preocupaba más la manera que el Señor hacía las cosas que la liberación de las personas. Y así siempre va a haber personas, hermanos, oh, no me gusta cómo lo hace. Oh, no estoy de acuerdo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Pero no dice, oh, mira cómo la persona fue libre. Oh, mira, gloria a Dios, hay sanidad. En eso es lo que nos debemos de gloriar, hermanos. En lo que el Señor hace, no en la manera que lo hace. Si miramos, hermanos, en las Escrituras, el Señor siempre sanaba a una persona de una manera diferente. Nunca era, hermanos, de la misma manera. A uno, hermanos, hizo lodo y se lo puso en los ojos, ¿verdad? Otra persona tocó el borde de su manto. Hermanos, de diferentes maneras. No se trata siempre del cómo se hacen las cosas, se trata del resultado. ¿Qué resultado estamos obteniendo? Amén. Hay veces, hermanos, que, ¿verdad? Llegan personas, hermanos, buscando oración, y la manera que el Señor me ha enseñado a ministrar, así les ministro. Y el que no quiere, que le busque y le pida a Dios, Señor, enséñame, que busque aquello que necesita. Si le molesta tanto, hermano, en la manera en que se hacen las cosas, pues que busque directamente de Dios. Pero cuando Dios le da algo a alguien, hermanos, que use el Señor a aquella persona como Dios la instruyó. Se trata de los resultados, no de la manera de cómo lo hace. ¿Verdad? Porque si de eso se trata, hermanos, vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas. ¿Verdad? Unos que brincan, otros que gritan, otros... Y no me gusta. Como la esposa de David que le dijo, ¿y por qué, verdad? Tú eres el rey, ¿por qué estás tú danzando así? Si es por el Señor, hasta me voy a hacer más vil. Voy a alabar al Señor y eso no me va a detener. No me importa lo que tú pienses. Yo no estoy danzando para ti, yo estoy danzando para el Rey de Reyes. Y hermanos, yo creo que va a haber una tercera parte. Porque hay cosas que no alcanzamos a cubrir, hermanos, pero lo importante es, hermanos, de que obtengamos la victoria. Que podamos nosotros aprender a identificar los gigantes. Y empieza, hermanos, empieza con la renovación de nuestra mente. Agarra escrituras, hermanos, y vamos a meditar en ellas. Vamos a meditar en ellas hasta que entre en lo profundo de nuestro corazón, hasta que cambie la manera que nosotros pensamos, actuamos, hermanos.
entre más entra en nuestra mente de que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas, que estamos crucificados juntamente con Cristo y que Cristo vive en mí, hermanos, eso va a producir algo diferente en nuestra vida. Una acción diferente y pensamientos diferentes. Pero si nosotros no nos estamos llenando con la palabra, el enemigo va a venir y se va a aprovechar y va a decir, oh, déjale hablo a su oído. Déjalo lleno de algo diferente. ¡Hey! ¡No puedes! ¡Ay, quédate! Pero cuando empezamos a llenarnos de la palabra, hermanos, no puede venir el enemigo con sus mentiras. Quítate, Satanás. No fuera físico, ¿verdad? Porque coscorrón. Pero hermanos, tenemos que nosotros creer en quién somos, hermanos. Eso no se trata de que si uno es ministro, si uno es diácono, si uno tiene un puesto, no. Esto se trata, hermanos, de creer en aquel que nos llamó. Nosotros tenemos el poder de Dios. No hay ninguna escritura que diga, oh, el pastor solamente tiene, ¿verdad?, poder, o el ministro, o el diácono, o solamente... No, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creyeren. Esto se trata, hermanos, de fe, de creer. Y en el capítulo 4 de Hebreos, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos no pudieron entrar porque no mezclaron la palabra con fe. En otras palabras, hermanos, no pudieron agarrar la palabra de Dios y poder creer en ello. No pudieron mezclar fe. No pudieron meditar en aquello. Pero nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que como dice la palabra de Dios, nunca se apartará